Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. Hemos visto en los últimos días a un joven asegurando que lo despidieron sin causa justificada solo porque un cliente le dijo a la supervisora del supermercado que él salía en videos pornográficos. Bueno, si era un cliente que era fanático religioso, es probable que por pornografía daría lo que hacía el muchacho, que era bailar sin camisa. Lo cierto es que con solo eso llamaron a la supervisora llamó al reclutador y el reclutador le dijo que estaba despedido. Lo interesante en esto es que primero en Panamá no existe el despido injustificado. Para despedir a alguien tú tienes que tener algo comprobado que esté establecido en el Código de Trabajo y en el reglamento interno. Lo que puedes hacer si no quieres trabajar con un empleado es pedirle un mutuo acuerdo. Ok, yo no quiero trabajar más contigo, vamos a llegar a un acuerdo, yo te pago una indemnización, que esto es el cálculo por ley. Si tú estás de acuerdo, te pago y te vas. Si no estás de acuerdo, no te puedo votar. Lo que es irrenunciable es la prima de antigüedad, que hay que pagarla, aunque el trabajador dice que no, que la renuncia no puede. Décimo proporcional, vacaciones proporcionales. Lo interesante en esto es que este muchacho se fue con lo que tenía en el bolsillo. ¿Por qué? Porque él no era trabajador de la empresa. Él era un trabajador informal que, a pesar de tener uniforme, de tener horario, de que lo convocó un reclutador y estaba bajo la disciplina de la supervisora, él no tenía contrato de trabajo porque era un empacador. Entonces no se trata de la empresa, que en este caso pues tiene la política de contratar estudiantes universitarios, lo cual es bueno, sino que existe conscientemente una política del Estado de fomentar la informalidad, no solamente en los supermercados, sino los repartidores de comida en moto, pues que tienen que jugarse la vida entre las calles para ganar. Los conductores de plataforma, que según la empresa de plataforma dice que son socios conductores. ¿Socios conductores? ¿Socios de qué? Cuando fue el COVID, recuerdo que por estar pidiendo que no le redujeran sus comisiones, les quitaron el salvoconducto. Oye, entonces sí son trabajadores de la empresa. Pero ese ejército de jóvenes informales que no tiene derecho a seguro no está pagando jubilación. Claro, si tú le preguntas te dirán, sí, yo entiendo, pero yo no quiero porque me van a quitar 10 o 15% de mi salario y yo prefiero tenerlo ahora. Yo cuando tenga 35 años me meto a un trabajo formal y trabajo 30 años y me jubilo. Yo ahora lo que quiero es la plata para este fin de semana. Por eso el Estado interviene y establece reglas que son que los... Mira, el trabajador no ganaba mal, porque él dice que con esa plata él pagaba las cuentas de la casa, las medicinas de la abuela, de la bisabuela y hasta su universidad. El problema es que esa informalidad hace que esos muchachos no tengan vacaciones. Si no tienen vacaciones no pueden ir al interior. Si no van al interior la riqueza no se redistribuye. Entonces hay una estructura económica pésima que se da fundamentalmente por esa mesa de salario mínimo, que, contrario a lo que creen los sindicalistas, reduce los salarios porque se limitan a tratar de negociar ajustes por inflación, cuando el país ha cuadruplicado su riqueza. En todo caso tendrían que negociar ajustes por
crecimiento de la economía o por crecimiento de la riqueza per cápita. Pero ninguna de ellas, porque el salario mínimo no es cuestión de abogados. Eso debe ser una política de Estado. ¿Cómo es posible que aquí haya trabajadores que ganen $18,000, como el actual alcalde de Colón, que dice que 12,000 no le alcanzaba y que iba a renunciar de la alcaldía porque él ganaba 18,000, que tal vez se lo merezca, pero no creo que nadie se merezca en este país un salario mínimo de 365, que es uno de los más bajos de Latinoamérica, siendo que Panamá es uno de los países, el segundo país más rico de Latinoamérica. Entonces esa estructura tiene que ver con el hecho de que ese muchacho, si tuviera salario mínimo más lo que se gana en propina, tal vez se hace más de $1,000 mensuales. Yo cuando entré a trabajar en 1982, me ofrecieron 835. A un economista le ofrecen 550, a un ingeniero le ofrecen 700, a un abogado 500. Hace 40 años. Entonces, por eso, no es que el Estado tiene que definir los salarios. Lo que pasa es que si tú estableces que las reglas se cumplan y esa empresa tiene que pagarle salario mínimo a esos empacadores van a ganar más de 1,000. Entonces tú no le puedes pagar a un abogado 500 porque se va de empacador. Tienes que pagarle 1,000, 1,500. Entonces los salarios se van hacia arriba. Al tener un salario alto, las empresas tienen más demanda. Cuando pagan 13º mes, ¿cómo andan los empresarios en Panamá? ¿Están furiosos? ¿No están felices? Descuento, ¿qué vamos a hacer? Oferta, la gente tiene plata. Entonces, claro, si yo subo el salario a mis empleados, mi competencia me quiebra, porque ellos van a tener costos más bajos y entonces yo no voy a poder tener los precios de ellos. Por eso el Estado establece un salario mínimo coherente, que actualmente, según mis cálculos, debe estar por 750. Es muy probable que al principio, como las políticas de shock, si lo haces de una forma de shock, va a tener un efecto negativo inmediato. Por eso tú tienes que tener aumentos paulatinos para que haya un ajuste poco a poco en todas las empresas al mismo tiempo. Aumente la demanda, no haya una empresa que tenga pagos más que otros. Y hoy estoy en contra de un aumento general de salario, porque un aumento general de salario castiga a los que pagan bien. O sea, si yo pago bien a mis empleados, como efectivamente lo hago, me van a obligar a aumentar el salario, mientras el que pagaba pésimo llegue a pagar lo que yo pagaba antes. Entonces eso no tiene gracia. Por eso lo que se establece es único salario mínimo, y eso tiene un efecto de bola de nieve sobre todo, pero tiene que hacerse poco a poco para que no sea una política de shock. Y eso acompañado con que todos los trabajadores en empresas formales tienen que ser formales. No puede haber trabajadores informales en empresas formales. Hace que se haya una mejor distribución de la riqueza, haya mayor demanda y las empresas tengan compradores, que es el problema que hay ahora, que las empresas no tienen suficientes compradores. Esto es un caso específico que nos sirve para confirmar que no es que la economía está generando trabajos informales, es que la política consciente del Estado es fomentar la informalidad, no obligando a las empresas a formalizar contratos con el cuento aquel de que son socios conductores. Yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos.